Mi nombre es William Mantilla. Hay unas leyes que son las que regulan eso. En general las personas deben tener, según las convenciones de Naciones Unidas y los derechos humanos, el libre desplazamiento por todo el planeta. Hay cierto, digamos que es necesario como no tanto perseguir al estilo Trump, sino buscar unas regulaciones que permitan eh, controlar las personas que hacen el tráfico ilegal de personas. Porque ahí es un tráfico ilegal y hay unos grandes mafiosos cobrando muchísimo dinero por pasar esas personas de diferentes formas en camiones, buses, a veces en unas condiciones inhumanas. Pensamos que eso es solo en México, pero aquí hay mucho, con mucha frecuencia. Se lleva mucho tiempo persiguiendo carteles y jugando a los vaqueros con el tema de las drogas. Es muy claro que la necesidad eh, es enfocar el problema de otra forma. El punto es cuáles serían esos posibles focos, ¿sí? Uno de los más radicales, la legalización, que permitiría que las mafias eh, ya no tengan que estar ocultas y siendo criminales detrás del negocio. Pero eso tiene muchas implicaciones. No, eh, hay, hay muchos trabajos y mucha investigación sobre el tema de las libertades y la política y el desarrollo de las personas. Por ejemplo, un filósofo estadounidense muy de los 70, cuando aquí nosotros estábamos en otra cosa, publicó un libro muy importante que se llama La teoría de la justicia. Y para resumir la cosa, él llega a la conclusión de que unas personas en consenso, reunidas, concertando libremente, con una, él usa una metodología muy interesante basada en Kant, llegarían a priorizar las libertades. O sea, la priorización de las libertades es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Pero la priorización de las libertades no significa la ausencia de la norma. O sea, hay una confusión entre anomia y libertad. La anomia es una persona que no es capaz de cumplir normas. La libertad lleva un conjunto de responsabilidades, pero son las responsabilidades que asumen los individuos, los sujetos, de manera libre. Sí, definitivamente sí. Me parece que esa es una libertad que no debería estar restringida. Es que no podemos seguir pensando que eso es una enfermedad. La sociedad y su represión justamente de esa libertad es lo que lo vuelve una enfermedad. Y lo que es necesario es que eso se abra, que eso o sea, que eso aflore en las personas, ¿sí? Una persona no es un homosexual con una patología, ni es enfermo por ser homosexual. Hay personas homosexuales que son tremendamente éticas, tremendamente ubicadas, tremendamente, y llevan una vida de muchísima responsabilidad y solidaridad. Está ligado a un problema de la fe y a un problema como de lo que ahora puede significar un conjunto de creencias personales.
La tradición es que la Iglesia Católica es la que mayor influencia, incidencia y poder ha compartido y tenido sobre el Estado. Y en Colombia eso provenía pues de los reyes. Los reyes eran representantes de Dios en la tierra. Eso se transfirió a los virreinatos como colonias del reino, y en la historia del país la Iglesia Católica ha tenido una tremenda influencia en unas cosas muy buenas, en otras cosas no tanto. Pero ha estado ahí como no solamente una expresión, una experiencia religiosa, sino política. Y eso ha significado, pues, que hay tanto de muchas cosas buenas como de muchas cosas que han tenido efectos fatales, ¿sí? Pero Colombia se manifiesta actualmente en su constitución como un Estado laico, donde hay libertad religiosa. Y esto se relaciona con el tema anterior de las libertades, porque al haber libertad religiosa, entonces hay una estadística curiosísima de cuántas iglesias nuevas abren en el país diariamente, y no son poquitas. Yo no recuerdo cuántas, pero son más de 5 diarias, o sea, que estamos hablando de que aquí ponen iglesias. Como está el aborto ahorita, digamos que cuando es por violación, por malformación del feto y riesgo de la mamá, yo creo que es muy claro. O sea, eso no debería tener ninguna discusión, ¿sí? Debería ser libre elección. ¿Sí? Porque es que hay una confusión con lo del aborto, y es que el aborto es una decisión, no un destino. No todas las personas, puede haber una mamá que haya sufrido una violación durísimo, durísimo, y que no quiera abortar. Es su elección. Pero otra que sí, es su elección. El aborto es una elección. Sí, claro. O sea, no, ni siquiera es que se le deban dar o no se le deban dar. La Constitución es así. O sea, no se trata de una dictadura de las mayorías como lo piensan muchos sectores del país. No son las dictaduras de las mayorías. Justamente la protección de las minorías es lo que hace el equilibrio y la balanza de un Estado. Porque si hay una mayoría que apabulla a una minoría, pues eso no es democracia. Necesariamente las expresiones de las minorías deben ser protegidas. Ahora, hay un problema, y es que mira que en el fondo todo esto, el problema que tenemos es un problema ni siquiera normativo, sino ético. Esas minorías acuden en muchos casos de manera abusiva e irresponsable a solicitar cosas y generan grandes y graves problemas y confusiones. ¿Cómo detectar eso? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo trabajar eso? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque las condiciones estructurales, económicas y culturales del país favorecen ese tipo de hechos. Pero no por eso se trata de afectar a las minorías, todo lo contrario. Los indígenas, las negritudes, los homosexuales, las personas diferentes. Mira, por ejemplo, el tema de los discapacitados. Los discapacitados no tienen espacio ni lugar en el país. No hay andenes ni vías ni nada. Piensa en un discapacitado en las ciclorrutas, en un discapacitado en los andenes que tenemos. Solamente para que ese discapacitado pueda desplazarse. Es tremendo lío.
No hay adaptaciones para ciertos discapacitados. Bueno, yo me estoy refiriendo a ciertos discapacitados, ¿no? ¿Sí? Pero digamos que es una población que debe ser protegida, porque no es una población débil, es una población diferente. Es diferente. Simplemente ven el mundo de otra forma, necesitan los diseños de otra forma, y es lo que se debe hacer. Pero no politiqueramente, se debe hacer por el reconocimiento a las minorías. Los sindicatos son legales, no deben ser o no, son legales, están permitidos por la Constitución y tienen una normatividad. Lo que me parece es que aquí hay una enorme crisis de esos sindicatos que se han dedicado es solamente a, pues como que sacar prebendas y cuestiones, pero no hay una realidad, digamos, de pensamiento laboral en Colombia. No hay una verdadera idea de lo que significa el trabajo y son los sindicatos los que deberían estar girando en torno a eso. No solamente en torno a pedir más salario, no solamente en torno a que determinadas condiciones, pero yo creo que esta dinámica de que los sindicatos están a un lado y las empresas están al otro lado debería finalizar, debería acabarse. Hay países donde para que uno pueda trabajar debe estar afiliado en un sindicato. No puedes trabajar si no tienes un sindicato. Y los sindicatos son reguladores de las cosas y los sindicatos son apoyos para las empresas. Porque una empresa tiene que haber alguien que le está diciendo qué cosas se está haciendo bien y qué cosas no, y qué cosas podrían mejorar. Y tiene que haber un sistema de negociación. Porque si no hubiera sucedido eso durante la historia, pues las personas tendrían unas jornadas como las que tenían a principios del siglo pasado, tremendamente extenuantes, eh, sin ningún pues reconocimiento real a toda una vida de trabajo. Ahorita hay unas regulaciones, pero las jornadas laborales siguen siendo extenuantes. Las personas no tienen tiempo para sus familias y tenemos crisis de las familias debido a que no hay tiempo para pensar en los niños, para acompañarlos, para estar ahí, porque todo el tiempo se los lleva la productividad. Pues yo creo que es como una combinación de esas cosas. Y no creo que tenga que ser eh, dicotómico, dual. Yo lo que veo cuando todo se va en generar beneficios a la gran empresa, sobre todo, es que la gran empresa luego no despliega esos beneficios en trabajo o lo despliega en trabajo de mala calidad. Porque lo que necesitamos es trabajo de buena calidad, no solo trabajo, sino trabajo con calidad. Y no es lo que estamos viendo. Porque las empresas todo el tiempo acá están buscando es cómo recortar y generar utilidades. Recortar y generar utilidades. Recortar y generar utilidades. Eso no sirve porque no hay una distribución equitativa de la riqueza. La ética es tal vez el eje de lo que nosotros deberíamos concentrarnos en lograr. La ética y la estética. Somos muy descuidados con eso. Y pensamos que esa es una cosa ni siquiera secundaria, sino terciaria, que no es muy importante. La ética tradicionalmente es
habla de lo que está bien y de lo que no está bien. Y todos tenemos un sentido ético. La ética habla, de otra parte, del deber ser. Entonces, no hay una ética solamente como moralista, de lo moral. Hay también una ética como del estado moral de las personas. Como cuando un equipo de fútbol sale y dice, no, es que teníamos la moral en alto, o teníamos la moral en el piso. Y por eso nos fue bien o nos fue mal. Entonces, hay lo que una autora española llamaba el tono moral. El tono moral es como el estado de esa persona en términos de la forma como asume lo que está bien en su vida y cómo toma impulso para abordar esa vida en su desarrollo. De tal manera que no solamente lo que está bien o el deber marcan lo moral o marcan la ética. La ética también está marcada por las condiciones que generan las personas para su existencia, para salir adelante. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que nosotros deberíamos generar de responsabilidad y autorregulación. Aquí se ha vuelto costumbre que si es legal, aunque no sea ético, ahí va. Y que si no es legal, mientras no me pesquen, está bien. Eso es de una sociedad muy primitiva. Es una sociedad que tiene unos elementos éticos muy bajitos. Es que yo sé qué debo ser, qué debo hacer. Hay una intuición ética en las personas. Y eso es lo que debería funcionar. Eso es como Strawson hablaba de los sentimientos morales, el de indignidad, el de solidaridad, indignarse por la situación del otro, no alegrarse por la situación del otro. O sea, la mala situación del otro no debe producirnos alegría, debe indignarnos. Y generar sentimientos de solidaridad. Nosotros no tenemos una ética de la solidaridad. Y esa es la función que cumple la ética. De tal manera que política sin ética es perversa, es terrible. Y no es política para cumplir normas o para crear normas para podérselas pasar por la faja o para crear normas antiéticas, porque hay normas que no son éticas. Es que la política y la ética estén en constante diálogo. Política sin ética lleva a la perversidad. Y es parte de lo que estamos viviendo. La falta de ética en la política. En últimas, la razón de ser, de la existencia, de la vida, el deber ser, está marcado por la ética. Y nosotros la tenemos relegada a un último plano de la existencia, donde prima es lo legal, si es legal o no es legal. La pregunta es si es ético o no es ético.